En el episodio anterior hablamos del ataque silencioso y en este vamos a mirar de frente al otro tipo de ataque, el evidente, el que ya no se esconde, el que no siempre asusta con gritos, pero que sí oprime, destruye y deja cicatrices. Hoy hablemos de ataques extraordinarios del demonio, infestación, opresión, obsesión y posesión. Esto no es superstición no es morbo, es doctrina, lo enseña la iglesia, lo confirman santos y exorcistas reconocidos. Y yo apenas estoy empezando a entenderlo. Estos son ataques del demonio cuando el alma ya está debilitada, cuando hay puertas abiertas, cuando la batalla es más brutal. La primera es la infestación. Es cuando un lugar físico, un objeto o incluso un animal es invadido por una presencia maligna. No es sugestión, no es psicológico. Se manifiesta con ruidos inexplicables, olores desagradables, sombras, objetos que se mueven solos, luces que se apagan, ambientes que oprimen, que asfixian. Casas en donde no se puede dormir, donde hay peleas constantes, donde se respira odio. Puede ser una habitación, una oficina, una casa o incluso una muñeca. Un ejemplo claro de una infestación es la película de Annabelle, un objeto infestado con manifestaciones demoníacas progresivas. La muñeca aparece en lugares donde no la dejaron y hay en esa casa presencias oscuras, sucesos imposibles de ignorar. Este tipo de ataque puede deberse a prácticas ocultistas o a que el objeto proviene de lugares malditos o que fue usado en rituales. En estos casos, el consejo de la iglesia es bastante claro: deshacerse del objeto y bendecir el lugar. Si después de esto la actividad persiste, entonces un sacerdote con permiso puede realizar un exorcismo menor. Que, paréntesis, hay dos tipos de exorcismos, pero ese es el tema para otro episodio. Entonces, deshacerse, si la actividad persiste, se debe acudir con un sacerdote para poder hacer un exorcismo menor de ese lugar o de ese objeto. Y en casos aún más extraños están los animales, porque también los animales pueden ser canales de manifestación si es que hay infestación en el entorno. No es algo común, pero sí ha sucedido. El demonio puede usarlos para causarnos temor a nosotros. Y entonces lo que debemos hacer es rociar al animal con agua bendita, bendecir el lugar, rezar el rosario cerca del animal. Si a pesar de esto persiste, entonces acudir con un sacerdote experimentado. ¿Y cómo entra la infestación? La infestación entra muchas veces por brujería, invocaciones, abortos, rituales o juegos como la ouija o hacer limpias, el uso de energías, o a veces simplemente entra por el abandono de Dios. Una casa donde no se reza, donde se blasfema, donde el pecado es algo rutinario, se convierte en un terreno fértil para el demonio. Y entonces hay que actuar con autoridad, con sacramentales, con oración, con un sacerdote. El que sigue es la opresión. Cuando se trata de opresión, ya no es el lugar, es la persona. A diferencia de la infestación que afecta a lugares u objetos, la opresión afecta directamente a personas, pero desde afuera, sin llegar a la posesión. El padre Fortea, en su tratado Suma Demoníaca, explica que la opresión es una forma de ataque demoníaco donde el maligno actúa desde el exterior, provocando sufrimientos físicos o materiales. Aunque el demonio no posea el cuerpo, puede influir en el entorno donde estamos, generando problemas persistentes. Y se puede presentar con ataques físicos, económicos o emocionales, con enfermedades sin causa aparente, con bloqueos mentales extraños, todo de forma intensa, sin causa natural y sin causa médica aparente. Un ejemplo claro lo vemos también en la película del Conjuro. Es que es una película basada en hechos reales y esta película nos muestra cómo una familia empieza a experimentar fenómenos intensos, ruidos, olores, objetos que se mueven solos, enfermedades, conflictos inexplicables, todo sin una causa lógica. Esta película es una representación muy gráfica de la opresión. El demonio no entra, pero rodea, presiona, perturba. También nos sirve la película como un ejemplo muy didáctico para ver cómo se puede fortalecer progresivamente un ataque demoníaco. Comienza con la infestación, ruidos, movimientos, presencias, luego pasa a la opresión, angustia, bloqueos, conflictos, y después entra la obsesión, que son pensamientos oscuros, desesperación,
y finalmente llega la posesión. Claro, en la vida real las cosas no se ven con tanta claridad como se ve en la película. No se desarrollan de una forma tan ordenada y tan obvia. Si así fuera, pues nos haría la vida mucho más fácil a todos. Pero sí nos da una imagen de lo que puede pasar si se dejan puertas abiertas y no se combate a tiempo. Algunos ejemplos de opresión son enfermedades que no tienen explicación médica ni mejoran con tratamientos, pérdidas económicas súbitas o inexplicables, fracasos continuos que no se justifican por decisiones humanas, angustia intensa, insomnio, parálisis del sueño, sensación de peso de manos que te tocan por la noche, o incluso ataques físicos, golpes, rasguños, moretones, marcas en el cuerpo sin causa. Pero ojo, porque no todo lo raro es opresión. Primero se tiene que descartar siempre lo psicológico, lo médico y natural. Pero si todo esto malo se mantiene pese a tratamientos y pese a oración común, entonces ya se puede considerar que haya una influencia demoníaca. La opresión puede ocurrir por puertas que se le abren al demonio consciente o inconscientemente, con pecados graves, ocultismo, esoterismo, rencores profundos, maldiciones o hechizos enviados o incluso recibidos. ¿Y cómo la combatimos? Pues como todo, viviendo en gracia, con confesión frecuente, con comunión, rosario diario, ayuno, usando sacramentales como agua bendita, medallas benditas, sal exorcizada, con oraciones de liberación, pero sobre todo con perseverancia, porque la liberación no siempre es inmediata, es un combate, pero si se persevera, siempre, siempre se vence. Ahora pasamos a la obsesión. Aquí el ataque es mental, son pensamientos repetitivos, oscuros, desesperantes, de ideas de suicidio, de odio a Dios, de blasfemias constantes. La persona no puede orar, no puede concentrarse, se siente invadida por un ruido interior insoportable. Muchos santos pasaban por esto, Santa Teresa de Ávila, el santo cura de Ars, el Papa Pío, todos ellos fueron atacados por obsesiones, pero lo soportaban con gracia. Y también lo vemos en el cine, en la película El exorcismo de Emily Rose, que es basada en un caso real. Emily Rose, su nombre verdadero era Anneliese Michel, nos muestra de una forma muy clara una etapa de obsesión demoníaca antes de llegar a la posesión. Emily Rose comienza con visiones aterradoras, con parálisis del sueño, pensamientos blasfemos, una angustia espiritual profunda. Nada la alivia, ni tratamientos médicos, ni descanso. Esa es la obsesión. El demonio ataca la mente y el alma desde afuera. No controla el cuerpo, pero sí genera un tormento mental insoportable. Y después de esa etapa llegó la posesión, que es increíble el caso real del exorcismo de Emily Rose, pero ese es otro tema para otro episodio porque es realmente impactante. Bueno, después de todo eso es cuando le llega la posesión, pero sí es importante entender que la obsesión, aunque es menos visible, puede ser igual de destructiva que la posesión. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Pues el alma en estado de gracia puede resistirla, pero el alma en pecado se hunde, pero rápido. Luego sigue la posesión. Esto es lo más extremo, lo más raro, pero existe. El demonio entra en el cuerpo, nunca en el alma, en el cuerpo. Y actúa, habla con voces distintas, usa lenguas que no conoce la persona, tiene una fuerza desproporcionada, conoce lo oculto, no solo de la persona que está tomando, sino de la gente alrededor. Reacciona violentamente ante lo sagrado. Y no se llega ahí de la noche a la mañana, es un proceso. Es progresivo, es una acumulación de puertas abiertas, con juegos espirituales, pactos, invocaciones, pecado grave mantenido con rechazo a la conversión. No todos los que juegan con fuego terminan poseídos, pero todos los que terminan poseídos jugaron con fuego. Y todo esto no es para tener miedo, es para tener luz, para conocer y poder defendernos. Porque el demonio actúa donde no hay resistencia, donde no hay oración, donde no hay vida sacramental. Y por eso lo primero siempre es cerrar las puertas que tengamos abiertas, confesarnos, volver al rosario, hacer ayuno, a la Eucaristía, a la palabra de Dios. El que vive en gracia no está exento de ataques para nada. Al contrario, recibimos más ataques, pero estamos protegidos. El que vive en pecado, ese sí está expuesto.
¿Cuál de todos estos ataques es el más peligroso? Pues la posesión llama la atención, llama mucho la atención, pero el alma puede salvarse si está unida a Dios. En cambio, un católico soft, que vive en pecado mortal o que no se confiesa, que no reza, aunque crea en Dios, está perdido y ni siquiera lo sabe. Eso sí es más grave, eso es más peligroso porque el demonio ya no necesita atacarlo, ya lo tiene. Lo más común hoy no son los exorcismos, son eso, los católicos soft, los que no creen que puedan ir al infierno, que no luchan, que viven anestesiados, que conviven con el pecado, que celebran el mal como si fuera libertad, que consumen brujería en series, que consultan horóscopos, que celebran Halloween pensando que si no lo hacen con mala intención no pasa nada, o aquellos que hablan de energías, todo eso son puertas que abrimos. Y volvemos a lo mismo, la única forma de resistirlo es con una vida cercana a Dios, formándonos confesión, rosario, etcétera, sacramentos. Pero sobre todo pidiendo ayuda, hablando, buscando la luz, no luchando solos porque solos nos quiebra. Y en comunidad, en gracia, también caemos, pero nos levantamos. Y no se trata de obsesionarse con el mal, se trata de armarse para el combate, porque si no lo hacemos, entonces nos volvemos un blanco fácil. Y últimamente que he estado leyendo sobre esto, la verdad es que estoy muy impresionada porque la iglesia recomienda que cada diócesis tenga al menos un exorcista oficialmente nombrado. Pero hoy en todo México nada más hay 48 exorcistas activos para 69 diócesis que tenemos. Y en algunas diócesis grandes como Monterrey o Ciudad de México se llegan a concentrar 5 o hasta 8 exorcistas, mientras que en otros estados donde abunda la brujería, como por ejemplo Veracruz, apenas hay un exorcista, pero en muchos otros estados no hay ni eso. Eso significa que hay millones de personas sin acceso inmediato a este ministerio tan delicado. Muchos obispos no están nombrando ni formando exorcistas. ¿Por qué? No sé, por miedo, por ignorancia o por escándalo, no sé. Pero el pueblo queda desprotegido. ¿Y a dónde se va? Al brujo, al sanador, a la limpia, a las varas de Access, a todo. Y ahí es como abren más puertas. Esto no debe de seguir así. Esto es parte del silencio que alimenta la anestesia espiritual. Y por eso es urgente que se hablen de estos temas con doctrina, con verdad, con caridad, porque al seguir callándolo, las almas se siguen perdiendo. Y claro, todo esto lleva a lo inevitable. Entre más personas abran puertas, pues habrá más infestaciones, más opresiones, más obsesiones y sí, más posesiones. Pero ¿cómo vamos a pedir ayuda si ni siquiera sabemos que la necesitamos porque no conocemos el tema? Y todo tiene sentido porque mundialmente hablando, la Asociación Internacional de Exorcistas, porque hay una asociación dedicada a esto que inició el Padre Amort. Y esta Asociación Internacional de Exorcistas sí habla de un aumento preocupante en casos de demonización. Y por demonización se entienden todos los tipos de ataques extraordinarios, no nada más la posesión. Y tal ha sido el aumento que está calificado como una emergencia pastoral. Una emergencia pastoral, ¿y dónde vemos eso? ¿Dónde nos anuncian eso? En el 2018, el Papa Francisco promovió capacitaciones especiales para sacerdotes, diciendo que el exorcismo ahora es tan necesario que algunos exorcistas lo hacen incluso por teléfono. Sí, le ha dado 800 exorcismos. Y mientras todo eso pasa, aquí en México tenemos diócesis enteras sin un solo exorcista. ¿Cómo quisiera conocer a un obispo para poder preguntarle sobre esto?